continuamos con la agenda del día. Así vivimos. Bueno, nos da mucho gusto conversar con Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna, para hablar justamente de, inició el año, terminó ya el primer mes. ¿Cómo está el tema de los salarios? Luis Alfredo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, mi estimado Manuel? Un saludo para Arturo, un saludo para Marte. Gracias. Muy buena Luis. la plática, ¿eh? Bueno, lo que propician algunos de nuestros ¿Tú no vas políticos. a ir al Super Bowl, Luis Alfredo? No. Pues nos juntamos No a me verlo, alcanza. ¿no? Aquí en... No. Nos juntamos a verlo por aquí en algún lugar. Sí, No, sí, no sí. me alcanza ni a mí, ni a una gran Ni parte para de los quedarme, mexicanos. menos para irme, como Bueno. dicen. A ver, pues mira, esto nos puede dar un parámetro, a ver cuántos profesionistas o trabajadores laguneros podrían permitirse ir a un Super Bowl con esta información que nos vas a proporcionar, Luis Alfredo. A ver. Válgame, pues bueno, como tú lo dijiste, mi estimado Manuel, arrancamos el año y pues ya tenemos los datos del BIN recién salidos de cómo está el empleo en la comarca lagunera. Y es que fíjate, para noviembre del año 2022 alcanzamos una cifra histórica de 334.239 asegurados, ¿no? Obviamente las condiciones de recuperación económica, las empresas que han venido a la comarca lagunera y obviamente la ley de outsourcing promovieron pues definitivamente una gran cantidad de afiliación de trabajadores que a lo mejor ya estaban laborando, pero dentro de un esquema que no era mente formal, y gracias a todas estas cosas que surgieron en el 2022, pues tuvimos este histórico de trabajo formal. Para diciembre del 2022, desafortunadamente, se perdieron 5.837 plazas, llegando a un saldo de 328.402 asegurados al cierre del año. Para el primer mes del 2023, hemos recuperado solamente de esos casi 6.000 empleos que se perdieron en un solo mes, apenas 1.359. Por lo que para enero del 2023 apenas tenemos 329.771 trabajadores asegurados en la comarca lagunera. ¿Qué está pasando o cuál es una de las principales razones por las cuales no se ha podido tener una recuperación como la que tuvimos hace algunos meses? Pues bueno, definitivamente los gastos de reestructuración de las empresas y la cuesta de enero aunado al aumento del salario mínimo son quizás factores determinantes para que algunos trabajadores no hayan podido recuperar esos empleos que tenían en noviembre y que pues ahora ya no tienen. Ok. Ahora, también siempre que se habla de generación de empleo, pues sale este asunto de la informalidad y sale también el tema de la competitividad precisamente de los salarios. Recientemente se daban cifras nacionales en el sentido de cifras récords en generación de empleos, pero ¿qué tan competitivos son los sueldos? Esas dos partes de la balanza, ¿cómo se establecen, Luis Alfredo? Pues mira, desafortunadamente, mi estimado Manuel, te comento que el aumento del salario mínimo como tal no benefició del todo, al menos a los trabajadores que están afiliados al IMSS, porque la gran mayoría, pues obviamente tienen más de un salario mínimo y ese salario no se aumenta solamente por decreto. ¿Qué hizo? Pues lo que se movió fue el salario de cotización, por así decirlo, es decir, cada vez más personas están ganando 2 salarios mínimos, por lo que esto implica, al grado de que, por ejemplo, en enero del 2022, el 69.8% de los trabajadores registrados en la laguna ganaba hasta 2 salarios mínimos. Para enero del 2023, esta cifra subió a 72.8%, es decir, casi el 73% de los trabajadores en la comarca lagunera, ya con este famoso aumento al salario mínimo, están ganando como tope hasta 2 salarios mínimos, y no precisamente porque los salarios hayan bajado, eso pues, prácticamente no se puede hacer. Lo que está pasando es que en el tabulador de salarios, pues cada vez más personas están yendo a la orilla
porque eso es lo que ganan de acuerdo a lo establecido por la ley. Esa es la realidad de gran parte de los trabajadores en la comarca lagunera, y pues bueno, lo que estamos notando es que los tabulados donde hay más salarios mínimos se están reduciendo de una manera bastante, diría yo, preocupante, porque te imaginas, en enero del 2022 teníamos 12.5% de trabajadores ganando de 2 a 3 salarios mínimos, y en enero del 2023 tenemos 11.8%. 6.4% de los trabajadores ganando de 3 a 4 salarios mínimos. En enero del 2023, 6.1%. Y así sucesivamente ha ido bajando poco a poco la cantidad de trabajadores que están en los rangos más altos, precisamente por estos aumentos en los salarios mínimos. Ahora también platicábamos con Manuel Blanco en el contexto de recursos humanos sobre el tema de la semana laboral y de la jornada laboral también, con esta propuesta del senador Mancera de reducirla de 8 a 6 horas, y él nos comentaba un ejemplo aquí en la comarca lagunera de que alguna vez diseñó un horario laboral que la semana constara de 4 días trabajados por 3 de descanso, con el supuesto de que entonces los trabajadores estarían más descansados, por ende más relajados, más felices, menos estresados y en consecuencia más productivos. Pero que no fue así, porque la gran mayoría de ellos optaron por un segundo trabajo en esos 3 días de descanso, y entonces estaban más cansados, estaban más estresados, menos productivos. O sea, salió totalmente contraproducente. Y es una realidad que también se opte, lamentablemente a veces no hay todas las posibilidades, pero se opte por tener más de un empleo, ¿no? Claro que hay gente que quizá batalle por conservar uno, pero es recurrente tener 2 o hasta 3 trabajos, pues para que alcance, ¿no? ¿Cómo están? No sé si ya lo han explorado aquí en la comarca, Luis Alfredo, y en dado caso, pues ¿cómo están los números en ese sentido? Pues mira, bueno, yo te diría que el siguiente dato que te voy a proporcionar vamos de la mano a eso, ¿no? Porque hacemos una medición anual de enero 22 a enero 23 de qué sector económico fue el que más empleos generó, o mejor dicho, menos empleos ha ido perdiendo en comparación a otros meses. Okay. Vamos a encontrar que servicios para empresas, personas y el hogar es el sector económico en donde más empleabilidad hubo, cuando que en años anteriores el que más empleabilidad había tenido, al menos de manera anual, había sido la industria de la transformación. ¿Qué está pasando? Muchas personas, frente a los salarios tan bajos que se tienen, pues están optando por abrir sus propios negocios, abrir sus propios, locales, darse de alta en el seguro social, pagar ellos sus propias aportaciones, o ver la manera de que se pueda hacer un convenio con ellos y poder asegurarse a sí mismo, porque pues bueno, no les conviene con los salarios tan bajos que se tienen, pues estar en una empresa, ¿no? Es lo que estamos viendo, que la parte de servicios está creciendo muchísimo, y puede ser una de las razones esta que acabas de mencionar, ¿no? Con el trabajo que se tiene de planta no se completa, mucha gente decide abrir por su propia cuenta algún establecimiento, asegurarse, y bueno, de esa manera tener un poco más de dinero, porque los sueldos que se tienen en la comarca lagunera, aunado con la inflación tan alta que estamos viviendo en estos momentos, pues definitivamente hace que las familias tengan muchos apuros. Y hay otro indicador por ahí que me parece muy interesante también compartirte, que todavía no salen los datos a 2023, pero los últimos que teníamos de 2022 son verdaderamente alarmantes, que son las condiciones de ocupación crítica, que son personas que tienen salario muy bajo y están trabajando pues hasta 7 días a la semana, es decir, no descansan ni un solo día. Este indicador de 2017 a 2022 pasó del 16% al 25%. Es decir, una cuarta parte de los laguneros no tiene días de descanso porque tiene que trabajar esos días extra, ya sea sábado, domingo, viernes, sábado y domingo,
porque pues con el dinero que le están pagando en su trabajo de planta no les alcanza. Claro. Oye, pero también, Luis Alfredo, hay algunos indicadores y yo creo que, como ya lo habíamos comentado, estos videos que le dieron la vuelta al país, donde se peleaban por los cartones de huevo en el centro comercial recién inaugurado, obedece a que el huevo en nuestra región aumentó un 30%. Y el huevo sigue siendo, hoy por hoy, la máxima proteína que ingerimos los mexicanos, específicamente los laguneros. Entonces, pues sí, la situación está muy problemática, porque aunque los salarios mínimos mejoren, también habría que preguntarnos cuántos mexicanos realmente ganan los salarios mínimos, a pesar de todas estas corruptelas que tienen que ver con que los registran con salarios mínimos, aunque no ganen los mínimos, y entonces las estadísticas se distorsionan y nunca sabemos bien a bien realmente cuántos mexicanos reciben cuánto por el salario, por el trabajo de vengado, ¿no? Así es, y pues también comentarles que para la primera quincena de enero de 2023, La Laguna desafortunadamente se ubicó como la sexta zona metropolitana con la inflación más alta en todo el país, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que para el jueves más o menos por ahí les tendremos información de cómo cerró la inflación al mes de enero. Les prometo mandarles la información en cuanto la tengamos como esta de empleo. Pero sí, o sea, el tema del huevo, del chile, del frijol, de la tortilla, verdaderamente pues está impactando mucho en la bolsa de los trabajadores, porque como tú lo dijiste, Marcelo, aunque se haya dado este famoso aumento, la verdad es que no todas las empresas dieron aumento por automático, y se haya o no se hagan aumentos en el salario de los trabajadores, lo que sí aumenta es el precio de las cosas por el ajuste que cada año se tiene, ¿no? Sí, exacto. Y digo, yo creo que también hay que puntualizarlo, ¿no? Lo que aumentó fue el salario mínimo, y entonces los trabajadores que estaban en esas condiciones fueron los que recibieron ese 20% de aumento. El resto, pues tenía que ser a discreción de las empresas y el momento que vive cada una de ellas, que es muy distinto. Así es. Uh-huh. Sí, y pues de hecho, ya tomando como referencia el actual salario mínimo, si una persona está ganando un salario mínimo, estaría ganando aproximadamente 6,210 pesos al mes, ¿no? Entonces, 6,200 pesos aproximadamente. No, pues no si es tú nada. te preguntas para qué te alcanza, No, para pues, nada. realmente en estos días es muy difícil. Uh-huh. El salario, pues obviamente promedio en la comarca lagunera para el 73% de los trabajadores va a ser de 2 salarios mínimos, que es el equivalente a 12,420 pesos, ¿no? Aún así, va a ser muy complicado para la mayoría de los trabajadores pues sortear las turbulencias económicas de este año. Claro. Uh-huh. Muy bien. Pues los invitamos a que visiten el sitio observatoriodelalaguna.org.mx. Ahí muchísimos artículos sumamente interesantes. Por ejemplo, el del panorama económico en 2023, allí con muchos indicadores y datos. Este artículo que también ya nos comentabas, Luis Alfredo, de diciembre. ¿Por qué los jóvenes renuncian a sus empleos y toda esta rotación de personal y las causas y demás? Y aparte, digo, ¿cómo se entienden estas dinámicas laborales a través de las distintas generaciones, ¿no? En fin, temas sumamente interesantes. ¿Qué otros puntos de contacto tienen? Pues bueno, estamos en Facebook, mi estimado Manuel, estamos en Twitter, en Instagram y en TikTok. Estamos haciendo videos para que los jóvenes pues entiendan más o menos cómo está la situación laboral aquí en la comarca lagunera, y lejos de irse, como muchos están optando en estos momentos, pues le exijamos a nuestras autoridades mejores condiciones económicas para quedarnos, siempre y cuando tengamos una buena calidad de vida. Claro, exactamente. Muy bien, Luis Alfredo, muchísimas gracias como siempre por tus colaboraciones. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, fuerte abrazo a los tres ahí en cabina. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Luis Bueno, Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. ahora